Hay una pregunta que me gustaría que te hicieras ahora mismo, antes de que pase ni un minuto más. Una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces en la última semana has pensado que algo era terrible? No difícil, no desagradable, no injusto, terrible. Como si el mundo se fuera a acabar. Como si esa situación, ese rechazo, ese error, esa incertidumbre fuera literalmente insoportable. Porque hay algo que llevamos haciendo los seres humanos desde que tenemos uso de razón. Y lo hacemos tan automáticamente, tan inconscientemente, que casi ni nos damos cuenta. Tomamos las dificultades normales de la vida, esas que todo el mundo tiene, y las inflamos, las exageramos, las convertimos en catástrofes. Y luego nos preguntamos, ¿por qué estamos agotados? ¿Por qué tenemos ansiedad? ¿Por qué nos cuesta tanto levantarnos por las mañanas con ganas de vivir? El miedo al fracaso es quizás el ejemplo más claro de este mecanismo. Y hoy vamos a diseccionarlo. Vamos a abrirlo en canal y ver exactamente qué hay dentro. Porque lo que vamos a encontrar no es un problema real, es una mentira. Una mentira que llevas años creyendo, que te ha costado oportunidades, relaciones, paz interior y probablemente años de vida vivida a medias. Imagínate, Lucía, 34 años, inteligente, preparada, con ideas claras sobre lo que quiere hacer profesionalmente, lleva 2 años pensando en montar su propio negocio. 2 años. No es que no tenga recursos, no es que no tenga conocimientos, no es que el mercado no tenga espacio para lo que ella quiere ofrecer. Es que cada vez que se acerca al borde del salto, algo la paraliza, una voz interior que le dice, ¿y si fracasas? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si la gente piensa que eres una ingenua? ¿Y si demuestras que no eres tan buena como creías? Lucía llegó a consulta convencida de que su problema era la falta de seguridad, que necesitaba estar más segura antes de actuar, que necesitaba más información, más formación, más certeza. Y yo le pregunté algo que la dejó en silencio durante un buen rato. Le pregunté, Lucía, ¿qué pasaría exactamente si fracasaras? No qué probabilidad hay de que fracases. ¿Qué pasaría si ocurriera? ¿Qué sería tan terrible que justificara 2 años de parálisis? Y ella empezó a responder, pues perdería dinero, sí, y eso sería insoportable. Pues sería muy malo, de acuerdo, pero insoportable. Sería el fin de tu vida, serías incapaz de recuperarte, dejarías de ser tú. Y ahí fue cuando empezó a ver la trampa, porque la respuesta honesta era no. No sería el fin, no sería insoportable, sería difícil, sería doloroso, sería incómodo. Pero no sería lo que su mente dramática llevaba 2 años pintándole como una catástrofe sin retorno. Eso que le pasaba a Lucía tiene nombre, se llama terribilitis. Y es una de las distorsiones cognitivas más extendidas y más destructivas que existen. El psicólogo Albert Ellis, uno de los grandes revolucionarios de la psicología del siglo XX, lo describió con una claridad que todavía hoy me parece brillante. La terribilitis es la tendencia a calificar como terrible, horrible o insoportable cualquier adversidad que en realidad es simplemente mala, difícil o desagradable. No terrible, no insoportable, solo difícil. Y la diferencia entre esas 2 palabras, difícil e insoportable, es la diferencia entre una vida que puedes vivir y una vida que te aplasta. Si te has reconocido en algo de lo que acabo de decir, si hay algo en tu vida que llevas tiempo llamando terrible sin haberlo cuestionado de verdad, escribe en los comentarios. Puede que no sea tan terrible. No. Necesitas explicar nada más. Esa frase sola ya es el principio de algo importante, porque ahora quiero que nos metamos de lleno en el núcleo del problema, y el núcleo no es el fracaso en sí mismo, el fracaso es solo el escenario. El núcleo es lo que crees que significaría ese fracaso, y ahí es donde está la mentira. Cuando alguien tiene miedo al fracaso de verdad, miedo paralizante, miedo que le impide actuar, que le hace procrastinar, que le hace sabotear sus propias oportunidades, ese miedo casi nunca es al fracaso, en términos prácticos. No es miedo a perder dinero, ni a tener que buscar otro trabajo, ni a tener que empezar de cero. Esas cosas son incómodas, sí, pero no paralizan a la gente durante años. Lo que paraliza es el significado que se le da al fracaso, lo que el fracaso diría sobre ti como persona. Piénsalo un momento. Cuando tu mente dramática te dice que no puedes arriesgarte a fracasar, ¿qué está diciendo en realidad? Está diciendo que si fracasas, eso demostrará que no eres suficientemente bueno, que eres un impostor. Que la gente te verá como un fracasado
que perderás el respeto de los demás, que te perderás el respeto a ti mismo, que tu valía como persona quedará en entredicho. ¿Ves lo que está pasando? El problema no es el fracaso. El problema es que has conectado el resultado de una acción con tu valor como ser humano. Y eso, amigo mío, es una de las creencias irracionales más peligrosas que puede albergar una mente. Ellis lo llamaba la sobregeneralización del yo. Yo fracasé en esto, luego yo soy un fracasado, yo cometí un error, luego yo soy un inútil, yo no conseguí lo que quería, luego valgo menos. Es un salto lógico absolutamente brutal y sin embargo lo hacemos constantemente, de manera automática, sin cuestionarlo. Vamos a cuestionar esto juntos porque merece la pena detenerse aquí. ¿Qué es realmente el fracaso? En términos objetivos, el fracaso es que algo que intentaste no salió como esperabas. Eso es todo, un resultado, un dato, una información sobre lo que funcionó y lo que no. Los ingenieros llaman a esto un experimento fallido. Los científicos lo llaman datos negativos. Los emprendedores más exitosos del mundo lo llaman aprendizaje. Thomas Edison, cuando le preguntaron cómo se sentía tras miles de intentos fallidos de crear la bombilla, dijo algo que se ha repetido tanto que ya casi ha perdido su fuerza, pero que sigue siendo verdad: no fracasé. Encontré 10.000 maneras que no funcionan. No era bravuconería, era una forma genuinamente diferente de interpretar la realidad. Una mente que no había conectado el resultado de un experimento con su valor como persona. Ahora bien, quiero ser honesto contigo porque este no es un vídeo de autoayuda barata donde todo se resuelve con frases bonitas. El fracaso duele cuando te esfuerzas en algo y no funciona, cuando pones ilusión y tiempo y energía en un proyecto y se viene abajo. Eso duele. Y está bien que duela. La tristeza ante una pérdida, la decepción ante un resultado que no esperabas, la frustración cuando las cosas no salen como querías, son emociones completamente normales y sanas. No estoy aquí para decirte que no sientas esas cosas. Lo que estoy diciendo es algo diferente. Estoy diciendo que hay una distancia enorme entre sentir tristeza o decepción, que es sano, y convertir esa tristeza en una catástrofe existencial que te paraliza durante meses o años. Esa distancia la crea tu diálogo interno, las frases que te dices a ti mismo sobre lo que ha ocurrido. Hay dos versiones de ese diálogo interno, la versión neurótica y la versión racional. Y voy a darte ejemplos concretos para que puedas ver la diferencia. Versión neurótica. Este fracaso demuestra que no soy suficientemente bueno. Nunca voy a conseguir lo que quiero. Todo el mundo va a pensar que soy un inútil. No debería haberlo intentado. Soy un estúpido por haber creído que podía. No puedo soportar esto. Es terrible. Versión racional. Esto no salió como esperaba. Es una decepción real. Me duele, pero no dice nada definitivo sobre mi valor como persona. Dice que este intento específico en estas circunstancias específicas no funcionó. Puedo aprender de esto. Puedo intentarlo de otra manera o puedo elegir no intentarlo más y dedicar mi energía a otra cosa. Pero lo que ha ocurrido no me define. ¿Notas la diferencia? No es que la versión racional niegue el dolor, lo reconoce. Lo que hace es no añadir una capa de catastrofismo encima del dolor real, no lo infla, no lo convierte en algo que no es. Epicteto, el filósofo estoico que vivió en el siglo I de nuestra era y que por cierto fue esclavo durante gran parte de su vida, dijo algo que lleva 2000 años siendo verdad. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre las cosas. 2 milenios después, Ellis llegó exactamente a la misma conclusión desde la psicología clínica. No es lo que te pasa lo que determina cómo te sientes, es lo que te dices sobre lo que te pasa. Esto no es un consuelo barato, es una de las verdades más liberadoras que puede descubrir un ser humano. Porque si tu sufrimiento depende de lo que te pasa, estás a merced del mundo. Pero si tu sufrimiento depende de lo que te dices sobre lo que te pasa, tienes algo sobre lo que trabajar. Tienes una palanca, tienes poder. Ahora bien, aquí aparece la segunda gran trampa que quiero desmontar hoy. Y esta es incluso más sutil que la terribilitis. Se llama necesititis. Y es la creencia de que necesitamos determinadas cosas para poder ser felices, para poder funcionar, para poder sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Cuántas veces has pensado algo como: necesito que este proyecto salga bien para sentirme realizado? Necesito que la gente me respete para tener autoestima. Necesito tener éxito para demostrar que valgo. Necesito que las cosas salgan como planeo para estar tranquilo. Fíjate en la palabra necesito. Es una palabra muy fuerte. Necesitar algo significa que sin ello no puedes vivir bien.
que es imprescindible, que es una condición sine qua non para tu bienestar. Y cuando pones el éxito, la aprobación de los demás, la certeza, el control en la categoría de necesidades, estás creando una dependencia emocional brutal. Estás diciéndole a tu sistema nervioso, si esto no ocurre, estoy en peligro. Y tu sistema nervioso, que es bastante literal en estas cosas, responde activando la ansiedad. El problema es que la mayoría de las cosas que llamamos necesidades no son necesidades en absoluto. Son deseos, son preferencias, son cosas que nos gustarían mucho, pero no son necesidades. ¿Qué necesitas realmente para sobrevivir? Aire, agua, comida, un mínimo de seguridad física, algo de conexión humana. Eso es más o menos todo en términos de necesidades básicas. Todo lo demás, el éxito, la aprobación, el reconocimiento, la comodidad, la certeza, son cosas que deseas, que te gustarían, que harían tu vida más agradable. Pero no las necesitas para ser una persona funcional y, más importante aún, no las necesitas para ser una persona feliz. Y aquí es donde quiero traer a alguien cuya historia me parece uno de los ejemplos más contundentes de lo que estoy diciendo, Stephen Hawking. Un hombre al que una enfermedad degenerativa fue quitando lenta e implacablemente casi todas las capacidades físicas que tenemos los seres humanos. Un hombre que perdió la capacidad de moverse, de hablar con su propia voz, de hacer las cosas más básicas que damos por sentadas. Un hombre que, según cualquier lógica de la necesititis, debería haber estado sumido en una desesperación total y permanente. Y sin embargo, Hawking habló de su vida con humor, con gratitud, con una curiosidad intelectual que no disminuyó con su cuerpo. Dijo en varias ocasiones que su vida había sido plena, que había sido afortunado, que había encontrado sentido y alegría, incluso dentro de unas limitaciones que habrían aplastado a alguien convencido de que necesita la comodidad física para ser feliz. No estoy romantizando el sufrimiento. No estoy diciendo que la enfermedad sea bonita ni que debamos buscarla. Estoy diciendo que la historia de Hawking y la de tantos otros demuestra empíricamente que la felicidad humana no depende de las condiciones externas, tanto como creemos. Depende en una proporción mucho mayor de lo que nos gusta admitir de cómo interpretamos esas condiciones. Si Hawking podía encontrar sentido y alegría con todo lo que le faltaba, ¿qué te dice eso sobre la validez de tu convicción de que necesitas el éxito, la aprobación o la certeza para ser feliz? Si esta idea te ha sacudido un poco, si acabas de ver que quizás llevas tiempo confundiendo deseos con necesidades y eso te ha estado costando una paz que en realidad está más a tu alcance de lo que creías, suscríbete. Aquí vamos a seguir desmontando exactamente este tipo de creencias, las que convierten los problemas normales en sufrimiento innecesario, semana tras semana. Volvamos al miedo al fracaso, porque hay una dimensión de este miedo que todavía no hemos tocado y que es fundamental. Es la dimensión social. El miedo a lo que pensarán los demás. Hay una frase que escucho constantemente en consulta, con distintas palabras, pero con el mismo significado, es que si fracaso, ¿qué va a pensar la gente? Y cuando profundizas en esa pregunta, cuando preguntas qué gente exactamente, qué pensarán exactamente y por qué eso sería tan terrible, lo que encuentras debajo es una creencia que Ellis identificó como una de las más universales y más dañinas, la necesidad de aprobación. La creencia de que necesitamos que los demás nos aprueben, nos validen, nos respeten para poder sentirnos bien con nosotros mismos. La creencia de que si alguien nos juzga negativamente, si alguien piensa que somos un fracasado. Eso es literalmente insoportable. Vamos a desmontarla con honestidad. Primero, ¿qué pensará la gente si fracasas? La respuesta honesta es que la mayoría de la gente estará demasiado ocupada con sus propios problemas para pensar mucho en ti. Esto no es un insulto, es una liberación. El nivel de atención que los demás prestan a nuestros fracasos es significativamente menor de lo que nuestra mente egocéntrica supone. La gente tiene sus propias vidas, sus propios miedos, sus propias preocupaciones. Tú no eres el centro de su universo mental. Segundo, incluso si alguien te juzga negativamente, ¿qué pasaría exactamente? ¿Qué consecuencias concretas tendría ese juicio en tu vida? En la mayoría de los casos, la respuesta es muy pocas. Una persona piensa algo negativo de ti. Eso es todo. No puede quitarte tu inteligencia, tu capacidad, tu historia, tu valía real. Solo puede tener una opinión. Y las opiniones de los demás
por mucho que nos duela admitirlo, no tienen el poder de determinar quiénes somos. Tercero, y esto es quizás lo más importante, ¿por qué necesitas la aprobación de esa persona en particular? Si te paras a pensarlo, muchas veces el miedo al juicio ajeno viene de personas cuya opinión, si lo piensas fríamente, no tiene por qué ser una autoridad moral sobre tu vida. Gente que tampoco ha hecho grandes cosas. Gente que también tiene sus propios miedos y sus propias limitaciones. Gente que en muchos casos te juzga precisamente porque tú te atreves a intentar cosas que ellos no se atreven. Hay una frase que se atribuye a Aristóteles Onassis, aunque no estoy seguro de la fuente, que dice algo así: para evitar las críticas, no hagas nada, no digas nada y no seas nada. Es sarcástica, claro, pero contiene una verdad importante. La única manera de garantizarte la ausencia de juicio ajeno es la inacción total. Y la inacción total es, paradójicamente, el fracaso más grande de todos, porque es renunciar a vivir. Ahora quiero hablar de algo que me parece central en toda esta cuestión, el concepto de bastantidad. Es una palabra que no existe en el diccionario, pero que me parece una de las ideas más útiles que puedes llevarte de este video. La bastantidad es la capacidad de reconocer que lo que tienes, lo que eres, lo que has conseguido, es suficiente, es bastante, no perfecto, no ideal, pero suficiente. Vivimos en una cultura que nos bombardea constantemente con el mensaje de que necesitamos más éxito, más dinero, más seguidores, más reconocimiento, más comodidad, más certeza. Una cultura que convierte la insatisfacción en virtud y el conformismo en fracaso. Y en ese contexto, la bastantidad es casi un acto revolucionario. Es decir, lo que soy ahora mismo es suficiente para empezar. Lo que tengo ahora mismo es suficiente para actuar. No necesito ser perfecto para intentarlo. No necesito tener todas las garantías para dar el paso. La bastantidad no es resignación. No es decir, como lo que tengo es suficiente, no voy a esforzarme por mejorar. Es algo completamente diferente. Es decir, puedo querer mejorar, puedo trabajar para conseguir más cosas, puedo tener ambiciones y proyectos, pero mi bienestar emocional no depende de conseguirlos. Puedo ser feliz en el camino, no solo si llego a la meta. Esta distinción es enorme, porque la persona con necesititis solo puede ser feliz si llega. El camino es puro sufrimiento, pura ansiedad, puro miedo a no llegar. Y si llega, la satisfacción dura poco, porque inmediatamente aparece una nueva meta que también se convierte en necesidad. Es una trampa sin salida. La persona con bastantidad puede disfrutar del camino. Puede tener objetivos sin que esos objetivos sean condiciones para su felicidad. Puede esforzarse con energía y entusiasmo, en lugar de con miedo y ansiedad. Y si no llega a la meta, puede decepcionarse sin destruirse. ¿Ves la diferencia? No es una diferencia de circunstancias, es una diferencia de filosofía de vida. Volvamos a Lucía un momento porque su historia no termina con esa primera pregunta que le hice. Después de que empezara a ver que el fracaso no sería tan terrible como su mente le decía, trabajamos algo que me parece fundamental, el análisis del peor escenario posible. Ellis lo llamaba la técnica del desastre imaginado. Y funciona así en lugar de huir del miedo al fracaso. Te adentras en él. Te preguntas, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y no de manera vaga y catastrófica, sino de manera concreta y específica. ¿Qué pasaría exactamente? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Lucía lo hizo. Peor escenario, monto el negocio y fracasa completamente. Pierdo los ahorros que he invertido. Tengo que volver a buscar trabajo por cuenta ajena. La gente que sabe que lo intenté se entera de que no funcionó. ¿Y luego qué? Pues tendré que buscar trabajo. ¿Y luego qué? Pues lo encontraré, porque tengo experiencia y formación. ¿Y luego qué? Pues viviré sin ese dinero que perdí, que no era todo mi patrimonio. ¿Y luego qué? Pues tendré una experiencia enorme sobre cómo no montar un negocio, que tiene un valor real. ¿Y luego qué? Pues seguiré viviendo. Cuando Lucía llegó al final de ese ejercicio, se quedó en silencio. Y luego dijo algo que me pareció muy significativo. Es que visto así, no es para tanto, ¿verdad? No, no es para tanto. Nunca lo fue. Lo que era para tanto era la versión que su mente dramática había construido, esa versión donde el fracaso del negocio era equivalente a la destrucción de su identidad, al fin de su autoestima, a la pérdida irreparable de su valor como persona. Esa versión era una mentira muy convincente, muy detallada, muy bien construida por años de diálogo interno y racional, pero una mentira. Y aquí quiero hacer una pausa,
para hablar de algo que me parece importante, porque a veces cuando presento estas ideas, la gente reacciona con una objeción legítima. Me dicen, pero es que en mi caso, el fracaso sí tendría consecuencias reales y graves. No es solo una cuestión de interpretación. Hay situaciones donde fracasar sí tiene costes muy concretos, y tienen razón. Hay fracasos que cuestan más que otros. Hay situaciones donde las consecuencias prácticas son significativas. Perder una empresa puede suponer perder los ahorros de años. Un fracaso profesional puede cerrar ciertas puertas. Hay fracasos que duelen mucho y que tienen un impacto real en la vida de una persona. No estoy minimizando eso. Lo que estoy diciendo es que incluso en esos casos hay dos capas de sufrimiento. Una capa es el sufrimiento real, concreto, práctico, que viene de las consecuencias reales del fracaso. Esa capa es inevitable y legítima. La otra capa es el sufrimiento añadido, el que viene de la terribilitis. De decirse que esto es insoportable, que nunca me recuperaré, que esto demuestra que soy un fracasado, que no debería haber ocurrido, que la vida es injusta y cruel. Esa segunda capa no es inevitable, es opcional y es la que más daño hace, porque la primera capa, el sufrimiento real, tiene un límite natural. Duele, pero con el tiempo y con acción práctica se puede superar. La segunda capa, en cambio, puede durar indefinidamente porque se alimenta a sí misma. Cuanto más te dices que es terrible e insoportable, más terrible e insoportable se vuelve tu experiencia de ello. Hay un concepto budista que me parece muy útil aquí, aunque no soy budista ni pretendo serlo. Los budistas hablan de las dos flechas. La primera flecha es el dolor que viene de lo que ocurre. Esa flecha es inevitable. La segunda flecha es el sufrimiento que añadimos con nuestros pensamientos sobre lo que ocurre. Esa segunda flecha nos la disparamos nosotros mismos. Y podemos elegir no hacerlo. Ahora quiero hablar de algo que está muy relacionado con el miedo al fracaso y que creo que merece su propio espacio, la procrastinación. Porque la procrastinación, en la mayoría de los casos, no es pereza. Es miedo disfrazado de pereza. Cuando alguien procrastina sistemáticamente, cuando posterga una y otra vez algo que sabe que debería hacer, que quiere hacer, que tiene claro que le importa, lo que está ocurriendo casi siempre es que esa acción está cargada de amenaza. La amenaza del fracaso, la amenaza del juicio ajeno, la amenaza de descubrir que no eres tan bueno como creías. Y la lógica inconsciente de la procrastinación es esta. Si no lo intento, no puedo fracasar. Si no empiezo, no puedo terminar mal. Si mantengo el proyecto en el estado de posibilidad, nunca tendrá que convertirse en realidad y enfrentarse al juicio de los resultados. Es una lógica comprensible. Incluso tiene cierta elegancia como mecanismo de defensa. El problema es que tiene un coste enorme, el coste de vivir en el mundo de lo que podría ser en lugar de en el mundo de lo que es. El coste de mantener viva una ilusión a cambio de nunca saber qué podría haber sido real. Y hay algo más. La procrastinación no elimina el miedo, lo amplifica. Cada día que pasa sin actuar, el proyecto no hecho se convierte en una fuente de culpa, de vergüenza, de sensación, de fracaso anticipado. Paradójicamente, el intento de evitar el fracaso mediante la inacción crea exactamente el sentimiento de fracaso que intentaba evitar. ¿Ves el círculo? Es una trampa perfecta. Y la única salida es hacer exactamente lo que el miedo te dice que no hagas. Actuar. No cuando tengas todas las garantías, no cuando estés completamente seguro, no cuando hayas eliminado toda posibilidad de fracaso. Actuar ahora con la incertidumbre, con el miedo, con la posibilidad real de que no salga bien. Porque la seguridad no viene antes de la acción, viene después. La confianza en uno mismo no se construye pensando, ni planificando, ni esperando el momento perfecto. Se construye actuando y descubriendo que eres capaz de manejar lo que venga, incluso si no sale como esperabas. Quiero hablar ahora de algo que me parece uno de los antídotos más poderosos contra el miedo al fracaso. Y es lo que yo llamo la filosofía del experimento. En lugar de ver cada acción importante como un examen que puede aprobar o suspender, verla como un experimento del que siempre se aprende algo. Un examen tiene una lógica binaria, apruebo o suspendo. Y suspender es malo, es un fracaso, dice algo negativo sobre mí. Un experimento tiene una lógica completamente diferente. Hago algo, observo qué ocurre, aprendo de los resultados, ajusto y vuelvo a intentarlo. No hay fracaso en un experimento, hay datos. Cuando empiezas a ver
tu vida desde esta perspectiva, el miedo al fracaso pierde gran parte de su poder, porque ya no estás en juego de la misma manera. No es que tu valía como persona dependa del resultado, es que estás explorando, aprendiendo, descubriendo, y eso es algo que puedes hacer sin miedo. Esto no es solo una metáfora bonita, es una forma genuinamente diferente de procesar la experiencia. Las personas que tienen más resiliencia, que se recuperan más rápido de los reveses, que siguen intentando cosas a pesar de los fracasos anteriores, no es que tengan menos miedos o menos sensibilidad, es que tienen una forma diferente de interpretar lo que les ocurre. Una forma que no conecta el resultado de sus acciones con su valor como seres humanos. Y esa forma de interpretar se puede aprender. No es un rasgo de personalidad fijo con el que se nace o no se nace. Es una habilidad cognitiva que se desarrolla con práctica y con conciencia. Hablemos ahora de la zona de confort porque es un concepto que se usa mucho y que creo que a veces se malinterpreta. La zona de confort no es mala en sí misma. Es el espacio donde te sientes seguro, donde las cosas son predecibles, donde el riesgo es bajo. Y hay momentos en la vida donde quedarte en tu zona de confort es exactamente lo correcto. Cuando estás agotado, cuando estás recuperándote de algo difícil, cuando necesitas estabilidad, no hay nada de malo en eso. El problema no es la zona de confort. El problema es cuando la zona de confort se convierte en una prisión, cuando no puedes salir de ella aunque quieras, porque el miedo es demasiado grande. Cuando la zona de confort ya no es un lugar de descanso, sino un lugar de estancamiento, cuando sabes que hay cosas que quieres hacer, lugares donde quieres ir, versiones de ti mismo que quieres ser, y no puedes moverte hacia ellas porque el miedo al fracaso te tiene paralizado. En ese caso, la zona de confort no te protege, te limita. Y la diferencia entre protegerte y limitarte es importante. Hay una imagen que me gusta mucho para explicar esto. Imagina un músculo que nunca se usa se atrofia. No es que esté descansando, es que se está debilitando. La comodidad permanente no mantiene el músculo fuerte, lo hace más débil. Y la única manera de mantenerlo fuerte, de hacerlo crecer, es usarlo, estresarlo un poco, ponerlo en situaciones donde tenga que esforzarse. Tu capacidad de afrontar la adversidad funciona exactamente igual. Si nunca la ejercitas, si evitas sistemáticamente cualquier situación que pueda resultar en fracaso o incomodidad, esa capacidad se atrofia. Y paradójicamente, cuanto más la evitas, más aterrador se vuelve todo porque tu sistema nervioso aprende que las situaciones difíciles son peligrosas y que no puedes manejarlas. Cada vez que afrontas algo que te da miedo y descubres que puedes manejarlo, aunque no salga perfectamente, estás fortaleciendo ese músculo. Estás enseñando a tu sistema nervioso que la dificultad no es peligro. Que eres más fuerte de lo que creías. Quiero hablarte ahora de una trampa muy específica que veo mucho y que está directamente relacionada con el miedo al fracaso. La llamo el perfeccionismo como escudo. El perfeccionismo en muchas personas no es realmente un amor por la excelencia, es una estrategia de evitación. Si me exijo la perfección, nunca terminaré nada, y si nunca termino nada, nunca tendré que exponerme al juicio de los demás. El perfeccionista que no entrega, que no publica, que no lanza, que siempre tiene algo más que mejorar antes de estar listo, está usando el perfeccionismo como una forma sofisticada de procrastinación, como una manera de mantener el proyecto en el mundo seguro de las posibilidades, donde todavía puede ser perfecto, en lugar de lanzarlo al mundo real, donde inevitablemente tendrá imperfecciones. Y lo más irónico es que el perfeccionismo, lejos de protegerte del fracaso, garantiza un tipo de fracaso mucho más profundo. El fracaso de no haber intentado nada. El fracaso de haber llegado al final de tu vida con un cajón lleno de proyectos a medias, de ideas no ejecutadas, de sueños que nunca salieron del mundo de la imaginación porque el miedo se disfrazó de estándares imposibles. Hay una frase de Leonard Cohen que me gusta mucho en este contexto. Dijo: el anillo de la perfección es lo que hace que las campanas suenen. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. No sé si Cohen era consciente de que estaba haciendo psicología cognitiva, pero el mensaje es exactamente el correcto. La imperfección no es el enemigo, es la condición de posibilidad de cualquier cosa real. Nada que valga la pena en este mundo es perfecto. Las relaciones más profundas están llenas de conflictos y malentendidos. Los proyectos más exitosos tienen errores y momentos de duda. Los libros más importantes tienen partes que no funcionan tan bien.
Las vidas más plenas tienen fracasos, pérdidas y momentos de oscuridad. La imperfección no es la señal de que algo ha fallado, es la señal de que algo es real. Ahora quiero ir a un territorio que me parece muy importante y que a veces se evita en las conversaciones sobre el miedo al fracaso. Quiero hablar de la identidad, de quién crees que eres. Porque en el fondo de todo esto, debajo de la terribilitis, debajo de la necesititis, debajo del miedo al juicio ajeno y del perfeccionismo como escudo, hay una pregunta de identidad. ¿Quién soy yo si fracaso? ¿Quién soy yo si no consigo lo que quiero? ¿Quién soy yo si la gente me juzga negativamente? Y la respuesta que da la mente neurótica es: soy menos. Soy un fracasado, soy alguien que no vale lo que creía, soy alguien que no merece el respeto propio ni ajeno. La respuesta que da la mente racional es completamente diferente. Soy exactamente lo mismo que antes. Soy una persona que intentó algo y no funcionó. Que es exactamente lo mismo que ser una persona que intentó algo y sí funcionó, en términos de valor humano. Porque el valor humano no se mide en resultados. Esto es algo que la filosofía estoica entendió muy bien. Marco Aurelio, que era emperador de Roma y que tenía por tanto acceso a todos los éxitos y fracasos de escala imperial, escribió en sus meditaciones algo que me parece extraordinariamente moderno. Muy poco se necesita para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti mismo, en tu manera de pensar. Un hombre que gobernaba el mayor imperio del mundo conocido, que tenía más poder y más recursos que cualquier persona de su época, decía que la felicidad no dependía de ninguna de esas cosas. Dependía de la manera de pensar, no de los resultados externos, de la filosofía interna. Hay algo que quiero que te preguntes en este momento. Piensa en la persona que más admiras. Puede ser alguien de tu vida personal o alguien público. Alguien cuya manera de estar en el mundo te parece genuinamente admirable. Ahora pregúntate, ¿esa persona nunca ha fracasado? ¿Nunca ha cometido errores? ¿Nunca ha tenido momentos de duda, de derrota, de incertidumbre? La respuesta casi con total seguridad es que sí ha fracasado, que sí ha cometido errores, que sí ha tenido momentos difíciles. Lo que la hace admirable no es la ausencia de fracasos, es cómo ha respondido a ellos. Es la capacidad de levantarse, de aprender, de seguir. Es exactamente la fortaleza que estamos hablando hoy. Y esa fortaleza no es un don genético, no es algo que se tiene o no se tiene. Es algo que se practica cuestionando el diálogo interno dramático, se practica distinguiendo entre lo difícil y lo terrible. Se practica reconociendo la diferencia entre deseos y necesidades. Se practica actuando a pesar del miedo, en lugar de esperar a que el miedo desaparezca. Quiero darte ahora algo concreto. Herramientas prácticas que puedes empezar a usar hoy mismo, no mañana, no cuando estés más preparado, hoy. La primera herramienta es el cuestionamiento socrático de la terribilitis. Cada vez que te pillen usando la palabra terrible, horrible, insoportable o catástrofe para describir algo que te ha ocurrido, párate y haz estas preguntas. ¿Es esto realmente terrible? ¿O es simplemente difícil o desagradable? Hay personas en el mundo que están viviendo algo significativamente peor y siguen funcionando. ¿Qué consecuencias concretas tendría esto en mi vida dentro de 5 años? ¿Podría sobrevivir a esto? ¿Podría recuperarme? Casi siempre la respuesta honesta a esas preguntas desinfla la catástrofe. No elimina el malestar real, pero sí elimina la capa de dramatismo añadido que convierte el malestar en sufrimiento crónico. La segunda herramienta es la separación entre resultado y valor. Cada vez que tu mente intente conectar un resultado negativo con tu valía como persona, intercepta esa conexión. Dite a ti mismo, el resultado de esta acción no determina mi valor como ser humano. Soy más que este resultado. Mi valor no está en juego aquí. Al principio esto puede sonar artificial, como una frase que te dices pero no te crees del todo. Es normal. Las creencias irracionales llevan años instaladas y no se desmontan en un día. Pero con práctica, con repetición, con el hábito de cuestionarlas cada vez que aparecen, van perdiendo fuerza. La mente es plástica. Puede aprender formas nuevas de interpretar la realidad, pero necesita práctica, no solo comprensión intelectual. La tercera herramienta es la acción imperfecta deliberada. Elige algo que hayas estado posponiendo por miedo al fracaso o por perfeccionismo, algo concreto, y comprométete a hacerlo de manera imperfecta. No hacerlo bien, hacerlo con todos sus fallos, con todas sus limitaciones, con toda su imperfección, y observa qué ocurre.
observa si el mundo se acaba, observa si eres capaz de sobrevivir a la imperfección. Casi siempre lo que descubres es que la imperfección real es mucho más manejable que la catástrofe imaginada. La cuarta herramienta es el diálogo interno del observador. En lugar de ser el protagonista dramático de tu propia historia, practica ser el observador. Cuando sientas miedo al fracaso, en lugar de sumergirte en él, obsérvalo desde cierta distancia. Noto que estoy sintiendo miedo al fracaso. Noto que mi mente está construyendo un escenario catastrófico. Noto que estoy confundiendo un deseo con una necesidad. Esta pequeña distancia, este pequeño paso atrás, no elimina el miedo, pero te da espacio para no ser arrastrado por él. Te da la posibilidad de elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Y la quinta herramienta, que quizás es la más importante de todas, es la práctica de la bastantidad. Cada día intencionalmente busca evidencia de que lo que eres y lo que tienes es suficiente, no perfecto, no ideal. Suficiente. Suficiente para actuar, para intentar, para vivir con dignidad y con sentido. Esto no es negar que quieres más o que puedes mejorar. Es reconocer que el punto de partida es válido. Que no necesitas ser diferente de lo que eres para merecer intentarlo. Que no necesitas tener más garantías de las que tienes para dar el paso. Que eres ahora mismo suficiente. Quiero hacer una reflexión sobre algo que me parece muy relevante en la cultura actual. Vivimos en la era de las redes sociales, donde el éxito y el fracaso son más visibles que nunca, donde la comparación con los demás es constante e inevitable, donde parece que todo el mundo está teniendo más éxito que tú, viviendo una vida más plena que la tuya, consiguiendo más cosas con menos esfuerzo. Y esto tiene un efecto muy específico en el miedo al fracaso. Lo amplifica porque cuando ves constantemente el éxito ajeno, sin ver los fracasos que hay detrás, tu referencia de lo que es normal se distorsiona. Empiezas a creer que el fracaso es una anomalía, que les ocurre solo a los que no son suficientemente buenos, que si tú fracasas es porque hay algo fundamentalmente defectuoso en ti. Pero eso es una ilusión óptica. Lo que ves en redes sociales es una selección cuidadosamente curada de los mejores momentos de la vida de las personas. Es el escaparate, no el almacén. Y el almacén de cualquier vida humana, incluyendo la de las personas que parecen más exitosas, está lleno de fracasos, de dudas, de momentos de oscuridad, de proyectos que no funcionaron, de relaciones que se rompieron, de decisiones que salieron mal. El fracaso no es la excepción, es parte integral de cualquier vida vivida con ambición, con curiosidad, con ganas de crecer. No hay persona que haya intentado cosas importantes y no haya fracasado en algunas de ellas. La pregunta no es si vas a fracasar, la pregunta es qué vas a hacer cuando ocurra. Y la respuesta que da la psicología cognitiva, la respuesta que da el estoicismo, la respuesta que da la sabiduría acumulada de siglos de pensadores que se han hecho exactamente estas preguntas, es siempre la misma en su esencia. Lo que determina tu calidad de vida no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Y esa interpretación está en tus manos. Francisco de Asís, que renunció voluntariamente a una vida de comodidad y riqueza para vivir con lo mínimo, tenía una frase que me parece extraordinariamente relevante aquí. Empieza haciendo lo necesario, luego posible y de repente estarás haciendo lo imposible. No hay grandiosidad en esa frase, no hay promesa de resultados garantizados. Hay algo mucho más valioso, una invitación a empezar a actuar desde donde estás con lo que tienes sin esperar condiciones perfectas que nunca llegarán, porque las condiciones perfectas no llegan, nunca. El momento perfecto para lanzar el proyecto, para tener la conversación difícil, para cambiar de dirección, para intentar algo nuevo, ese momento no existe. Existe el momento presente, con todas sus imperfecciones, con todas sus incertidumbres, con todo su potencial de fracaso. Y ese es el único momento desde el que puedes actuar. Quiero volver a Lucía para cerrar su historia, porque tiene un final que me parece importante. Lucía montó su negocio y no salió perfectamente. Hubo problemas que no había anticipado, errores de planificación, meses difíciles donde se preguntó si había tomado la decisión correcta. Pero también hubo algo que no había experimentado en los 2 años anteriores de parálisis, la sensación de estar viviendo su propia vida, de estar en el juego con todos sus riesgos, en lugar de mirar el juego desde la banda. Tuvo miedo, sí. Hubo momentos donde el diálogo interno dramático intentó volver,
Sí. ¿Cometió errores? Sí. Pero tenía herramientas para manejar ese miedo, para cuestionar ese diálogo interno, para distinguir entre lo que era difícil y lo que era verdaderamente terrible. Y esas herramientas marcaron la diferencia. No te estoy prometiendo que si superas el miedo al fracaso todo saldrá bien. No tengo esa capacidad y nadie que te diga eso te está siendo honesto. Lo que sí puedo decirte con convicción genuina basada en años de trabajo clínico y en la evidencia acumulada de la psicología cognitiva es esto: la calidad de tu vida interior, tu capacidad de sentirte bien contigo mismo, de actuar con energía y propósito, de recuperarte de los golpes. Esa calidad depende mucho más de tu diálogo interno que de tus circunstancias externas. Y tu diálogo interno puedes cambiarlo, no de golpe, no sin esfuerzo, no sin recaídas, pero puedes cambiarlo. Puedes aprender a distinguir entre lo difícil y lo terrible. Puedes aprender a separar tu valor como persona de los resultados de tus acciones. Puedes aprender a reconocer la diferencia entre un deseo y una necesidad. Puedes aprender a actuar con la incertidumbre, en lugar de esperar a eliminarla. Y cada vez que lo haces, cada vez que cuestionas la terribilitis, cada vez que reconoces la necesititis y la llamas por su nombre, cada vez que actúas a pesar del miedo, en lugar de dejar que el miedo actúe en tu lugar, estás siendo más libre. No más cómodo necesariamente, más libre, porque la libertad real no es la ausencia de dificultad, es la capacidad de afrontar la dificultad sin que te aplaste. Es saber que puedes con esto, no porque tengas garantizado que todo saldrá bien, sino porque has aprendido que puedes manejar lo que venga. Incluso cuando duele, incluso cuando es difícil, incluso cuando el resultado no es el que querías. Eso es lo que Ellis llamaba la fortaleza del yo. La convicción basada en la experiencia de que eres más robusto de lo que tu mente dramática te hace creer, que tienes más recursos de los que crees. Que el fracaso, aunque duela, no te destruye. Que la imperfección, aunque incomode, no te invalida. Que la incertidumbre, aunque asuste, no te paraliza, a menos que decidas dejar que lo haga. Hay una última cosa que quiero decirte antes de cerrar. Y es algo que me parece que a veces se pierde en las conversaciones sobre el miedo al fracaso, que tienden a centrarse mucho en el éxito como objetivo. Quiero hablarte del valor de intentarlo independientemente del resultado. Hay algo genuinamente valioso en el acto de intentar, en decidir que algo te importa lo suficiente como para arriesgar el fracaso, en ponerte en juego, en ser vulnerable. Eso tiene un valor en sí mismo, independientemente de lo que ocurra después. Es una afirmación de que estás vivo, de que tienes aspiraciones, de que te importa algo más allá de la comodidad y la seguridad. La persona que no intenta nada para evitar el fracaso no está protegida, está perdiendo. Está perdiendo la oportunidad de descubrir qué es capaz de hacer. Está perdiendo la experiencia de vivir con propósito. Está perdiendo, paradójicamente, la autoestima que esperaba proteger, porque la autoestima real no viene de evitar el fracaso. Viene de saber que te atreves, que intentas, que estás en el juego. Y eso es algo que nadie puede quitarte. Ni el fracaso, ni el juicio ajeno, ni la incertidumbre, ni las circunstancias imperfectas. La decisión de intentarlo es tuya. El valor de haberlo intentado también. Así que si hay algo que llevas tiempo queriendo hacer y el miedo al fracaso te ha estado deteniendo, te dejo con una pregunta final. No te pregunto si vas a tener éxito. Eso no lo sé yo, ni lo sabes tú. Te pregunto algo diferente. ¿Qué costaría más, intentarlo y fracasar, o llegar al final de tu vida sin haberlo intentado? Tómate un momento para responder esa pregunta con honestidad. No la respuesta que suena bien. La respuesta real, porque en esa respuesta está la dirección que necesitas. El miedo al fracaso es una mentira, no porque el fracaso no exista, existe. Duele, tiene consecuencias. Sino porque lo que el miedo dice que significaría ese fracaso, que serías menos, que no podrías soportarlo, que sería el fin de algo esencial en ti. Eso sí es mentira, eso sí es terribilitis, eso sí es necesititis. Y esas mentiras las puedes desmontar. Hoy, con las herramientas que tienes ahora mismo, empieza haciendo lo necesario, luego lo posible, y de repente quizás estarás haciendo lo que creías imposible. Si quieres seguir trabajando estas ideas, si sientes que este tipo de conversación te ayuda a ver tu vida con más claridad y menos dramatismo, en el siguiente vídeo vamos a hablar de la ansiedad social y del miedo al rechazo, que es el hermano gemelo del miedo al fracaso y que merece exactamente el mismo tratamiento racional. Te espero allí